siguiendo la secuencia, si ayer se trabajó síndromes parenquimales, síndromes pleurales, hoy día nos toca conversar sobre síndromes bronquiales. ¿Okay? Bien. Dentro de la currícula se programa como clase de síndrome bronquial, que implicaría hablar solamente de síndrome de vía aérea inferior. Pero en realidad el cuerpo humano está integrado, ¿no? Entonces la vía aérea superior y la inferior evidentemente funcionan como un todo. Es la puerta de entrada a la vía aérea superior, de tal manera que no podemos soslayar ni dejar de mencionarla dentro de esta clase, porque, vuelvo a repetir, el cuerpo humano es el ejemplo de la mejor democracia, de la mejor solidaridad, de la mejor todo que puede existir dentro de una sociedad o dentro de un conjunto de cosas, ¿no? Órganos que se afectan. Lo que pase a un órgano afecta definitivamente a todo el sistema. Y cuando un sistema falla, nosotros damos mecanismos de compensación con el fin de solucionar el impasse de primera vuelta, ¿no? Como primera posibilidad de solución. Y aparecen una serie de síntomas, de alarmas, ¿no? Fiebre, en el caso de que sean infecciones, dolor, etc. Entonces, el organismo avisa apareciendo signos y síntomas de que tal o cual órgano dentro del sistema está fallando o hay algún deterioro. Y se dan soluciones, ¿no? Cuando el sistema nervioso central es el que dirige y comanda todo, ¿no? Hay un problema de desequilibrio hidroelectrolítico, los avisos a través de todos los sistemas de comunicación que existen dentro del cuerpo humano llegan hasta la computadora, que es el cerebro, y comienza uno a dirigir y a dar soluciones, ¿no? Movimientos de compensación, exacerban la función de algún otro órgano que esté correlacionado con el que está dañado. O sea, es un ejemplo típico de solidaridad lo que existe en el cuerpo humano. Entonces, bajo esa premisa, las vías respiratorias bajas no podrán funcionar si no existe una buena correlación, si no sabemos qué sucede, qué enfermedades, qué fisiopatología y qué alteraciones se somete la vía respiratoria superior. Entonces, el objetivo de esta clase fundamentalmente está dedicada a identificar todos los signos y síntomas del aparato respiratorio en general, ¿no? Viéndolo como un todo, y de esta manera poder determinar características de todos los síndromes que ya se están mencionando. Ya hemos avanzado con las clases de ayer, por ejemplo, ¿no? Y se ha hablado pues del parénquima de tipo, los síndromes parenquimales, síndromes pleurales, ¿no? Y dentro de los parenquimales probablemente hayan hablado un poquitín del síndrome intersticial también, que yo lo he separado acá en esta lámina porque creo que ya ha adquirido su mayoría de edad y su partida de nacimiento propia para poder hablarse de un síndrome intersticial. Da los adelantos que se han dado en estos 20 últimos años respecto a este tema, ¿no? Que antes era un tema muy incierto, un poco información, poca investigación, pero que, vuelvo a repetir, en estos últimos tiempos, gracias a la tecnología, gracias a la aparición de tomografías, etcétera, se ha podido estudiar mejor este tipo de patologías, ¿no? Lo que hace 20 o 25 años era casi imposible. Y a todos le poníamos etiqueta de fibrosis pulmonar y se acabó. Ahora existen más de 110 fenotipos de punto de vista intersticial, que constituye casi una especialidad dentro de la neumología. Hay neumólogos que se dedican solamente a la parte intersticial. Y es una parte muy linda porque se está descubriendo, estamos recién en los inicios. No tenemos tratamiento para estas enfermedades, de tal manera que el futuro es bastante alentador en lo que se refiere a investigación. En el manejo de una enfermedad, que son patologías que no tienen curación, entre comillas, ¿no? Lo que se ha conseguido hasta ahora son fármacos que pueden un poco enlentecer el proceso de destrucción de esta patología, de este tipo de enfermedades,
pero todavía no se logra digamos, un fármaco que pueda realmente parar, detener, ¿no? Solamente lo enlentecemos el proceso, pero al final obviamente el pronóstico es muy malo. Los síndromes pleurales, los mediastinales y los vasculares. Dentro de esto, de digamos, cuadro, de este menú, hoy día vamos a hablar sobre qué es síndrome bronquial. Muy bien, y para eso vamos a valernos fundamentalmente, y a ustedes es reiterativo, volver a repetir que la historia clínica tiene una importancia crucial, ¿no? 70% del diagnóstico está basado en historia clínica, y que incluye historia clínica y un buen examen físico, ¿no? Con las 4 herramientas que estamos mencionando, que ustedes ya deben trabajar bien, la han revisado, tienen un video que lo pueden repetir N veces, con los cuales creo que cumplimos con el objetivo de manejar esta parte. Porque, vuelvo a repetir, sin historia clínica y sin un buen examen no podremos lanzar un diagnóstico. Y es más, en el siguiente semestre, donde hacemos neumología clínica, donde solamente vamos a revisar nosologías, ya esto no lo vamos a tocar, porque es obvio que esto ya está digerido, que esto ya está entendido y que esto lo practicamos. ¿Ok? Bien. Es importante también determinar la topografía y en dónde estamos, qué camino estamos pisando. Cuando hablaba de la vía aérea superior, me refería a todo esto que se presenta en este cuadro, ¿no es cierto? Desde los orificios nasales, las coanas, donde ingresa la columna de aire que va y que viaja a través de todo este sistema, ¿no? Pasando por todas estas entidades anatómicas, ¿no? Cabeza oral, faringe, epiglotis, hasta llegar al cartílago cricoides. ¿Qué pasa en el cartílago cricoides? Aquí es la división entre vía aérea superior y de aquí hacia abajo la vía aérea inferior, superior e inferior, ¿no? Entonces el límite es el cartílago cricoides, y hacia abajo hoy día el tema va a ser hablar sobre la tráquea, toda la constitución anatómica que constituye la tráquea, que es un elemento importantísimo de conducción, constituido pues con sus anillos cartilaginosos que le dan cierta estabilidad desde el punto de vista estructural a esos conductos, ¿no? Con sus bronquios principales, derecho, izquierdo, con la división aquí a este nivel que es la carina. Creo que no me están viendo. A ver, un ratito, vamos a ampliar esto, ¿no? Ya, ahora sí. Ya. Entonces, aquí está la carina, y esta es la que marca la diferencia, ¿no? Es donde empieza el bronquio principal, del lado derecho, del lado izquierdo, con las características que ya le había mencionado en su primera clase, ¿no? Qué importancia tiene este bronquio del lado derecho, en qué se diferencia del lado izquierdo, que es mucho más pequeño, ¿no? Es más perpendicular o más vertical, digamos, y donde desde el punto de vista anatómico es muy importante, porque va a ser el campo probablemente de muchas patologías, ¿no? Si yo tengo un niño que, por ejemplo, introduce una canica, un cuerpo extraño, o un adulto, etcétera, los niños generalmente ingresan por acá, por todo este sistema de conducción, el cuerpo extraño, y de frente pasa a la vía aérea del lado derecho con mayor facilidad que del lado izquierdo. No digo que se pueda ir al izquierdo, pero es el 1%, el 99% de los cuerpos extraños se van al lado derecho, sobre todo al segmentos 5 o 6 del lóbulo medio, o al segmento 10 del lóbulo inferior. De tal manera que esto anatómicamente es muy importante, porque cuando uno tiene una emergencia, ve a un niño que ingresa por ingresión del cuerpo extraño, con asfixia, con cornaje y toda esa historia que no puede, entonces el broncoscopista tiene que hacer de frente, iniciar el procedimiento y ir a buscar el cuerpo extraño en esta zona. Es muy difícil que se vaya al izquierdo, generalmente va al derecho. Muy bien, entonces también para revisar
desde el punto de vista anatómico, cómo está conformado, pues toda esta trama de conducción que significa los segmentos, los bronquios segmentarios, los bronquios lobulares, hasta llegar a los pequeños bronquios desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Los lóbulos que constituyen el pulmón, tanto el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, en el lado derecho, en el lado izquierdo, el lóbulo superior, el lóbulo inferior, las diferencias, las cisuras que existen, la cisura horizontal y la gran cisura, la cisura oblicua, ¿no? Toda esta anatomía es la que ustedes mentalmente ya deben conocer y tener de tal manera que van a poder ustedes imaginarse rápidamente en qué segmento, en qué terreno está ocurriendo los hechos cuando el paciente presente síntomas. Si el paciente tiene tos, ¿no?, como vamos a ver después, van a ubicarse, la idea es ubicar anatómicamente en dónde está sucediendo ese fenómeno para poder imaginarse la fisiopatología, ¿no? La siguiente. Bien, y acá es más o menos un árbol del aparato respiratorio donde resumimos todo lo dicho anteriormente, ¿no? Aparte de los bronquiolos principales, se van a ir dividiendo en bronquios lobulares, bronquios segmentarios, ahí se comienzan a dicotomizar, ¿correcto? Y se van a producir todos estos sistemas. Vamos a encontrar los bronquiolos en el segmento 5, 6, 7, se van a ir dicotomizando hasta el bronquiolo terminal 16 o 15. Todo este sistema, este es un sistema de conducción, de transporte. Y a partir del bronquiolo 17, de la dicotomización 17, ya estamos hablando de bronquiolos respiratorios, que juntamente con los conductos y los sacos alveolares y el alveolo ya constituye una unidad funcional del aparato respiratorio, como ustedes saben, ¿no? Entonces, cada patología que vamos a revisar tiene su topografía correspondiente. Si vamos a hablar de broncopatías, de bronquiectasias, de asma, etcétera, ya sabemos dónde se produce la obstrucción en todo este sistema. Si vamos a hablar de enfisema, vamos a determinar que la patología, la fisiopatología se va a originar en todo este sistema que implica bronquio respiratorio, conductos, sacos alveolares, hasta alveolo. O sea, el enfisema como patología es mucho más destructiva, produce mucha lesión, mucho deterioro en toda la unidad funcional. ¿De acuerdo? Mire, ya desde el punto de vista anatómico estamos ubicándonos bien qué lesión y cómo tal o cual patología afecta la anatomía respiratoria. Bien, siguiente, vamos a ver. Y este es un menú, y podemos llamarlo así, de una serie de signos y síntomas del aparato respiratorio. Faltan evidentemente algunos, ¿no? O sea, acá no están todos. Pero es un menú un poco desordenado que si ustedes se dan el trabajito de ordenarlos y de acuerdo a lo que hemos hablado en las láminas anteriores, podemos ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, si hay un compromiso de vía respiratoria aérea, ¿qué signo o síntomas tendríamos que observar, ¿no? De repente la asfixia, ¿no? Yo tengo un cuerpo extraño, hay asfixia, hay cianosis, ¿no? Podría completarse. También la utilización de la musculatura accesoria. Los esternocleidomastoideos funcionan. Ven todo un cuadro agudo de asfixia, de cianosis, por la presencia de un cuerpo extraño. O tiraje también, ¿no es cierto? Tiraje arriba en supraesternal. Si seguimos bajando, el compromiso es más o menos en las zonas tubulares intermedias, bronquios, bronquios mayores, ya vamos a tener otra sintomatología, ¿no es cierto? Vamos a tener de repente tos, si hay obstrucción, si hay secreción, moco, etcétera, habrá disnea, ¿no? Habrá tos, habrá disnea, de repente hay expectoración, ¿no? O de repente está en un estadio inicial y en la tos seca, sin expectoración, pero los días posteriores ya el proceso inflamatorio persiste y ya comienza a aparecer secreción mucosa, las glándulas comienzan a trabajar, a activarse más, las glándulas mucosas, submucosas, caliciformes, etcétera, son las encargadas de producir moco, y estas van a producir todo este cuadro obstructivo, ¿no es cierto? También podríamos encontrar, si es un asma, por ejemplo, tiraje, una crisis asmática severa, musculatura accesoria,
Si estamos hablando ya de disnea de reposo en aquellos pacientes que tienen enfermedades ya más crónicas, tipo pues EPOC, ¿no? Tipo enfisema, fundamentalmente. Y si es asma, encontraremos sibilantes. Y estos son los síntomas ya, o los signos que evidenciamos. Sibilantes en toda la anatomía que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todo el sistema de conducción, roncantes igualmente. Y cuando hablamos de crepitantes y subcrepitantes, son signos continuos que estamos observando en pacientes cuando hay compromiso alveolar o de los bronquiolos respiratorios. Presencia de soplos, cuando hablamos de soplos ya estamos hablando, y si han revisado la clase, el video, etcétera, y recuerdan su clase anterior, los soplos ya estamos hablando de patología a nivel del parénquima pulmonar, pleural o fundamentalmente, ¿no es cierto? La opresión retroesternal es un síntoma muy frecuente en los pacientes con disnea, con dolor, con embolismo pulmonar, etc. Y la frecuencia respiratoria aumentada o disminuida, taquimia, radina, el pulso paradójico, y acá falta, por ejemplo, la respiración paradójica, ¿no? Bueno, y todo este gran menú de síntomas que ustedes tienen, la idea es asociar cada uno de estos síntomas con el segmento afectado y con la patología. Entonces, ahí va a ser mucho más fácil poder reconocer todas las patologías que se describen en este capítulo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre síndromes bronquiales, que si hay que definirlas o hay que caracterizarlas por algunas cosas, fundamentalmente son una serie de patologías, de afecciones que afectan fundamentalmente el calibre del bronquio. Ese es todo el problema. Si acá tienen ustedes un bronquio normal con una luz, un lumen, un diámetro más o menos adecuado, miren lo que se produce cuando el bronquio se inflama por N razones, por N causas, y cómo se produce la obstrucción. Se disminuye la luz, el lumen del diámetro del bronquio, y se produce pues una disminución evidente, originando dificultad para el ingreso o la salida del flujo de aire. ¿Okay? Eso constituye fundamentalmente, si queremos definir los síndromes bronquiales. Entonces, como en toda entidad, hay un cuadro agudo y hay un cuadro crónico. En este caso, los bronquios, cuando se complican por N factores, N causas de forma aguda, van a presentar una reacción interesante. Por ejemplo, si es de origen inflamatorio, ¿no? Los bronquios, todos estos tubos que hemos mencionado, van a ser presa de una reacción de tipo inflamatoria aguda, migración de leucocitos, migración de una serie de elementos que funcionan, ¿no? Para producir un compromiso difuso y que es autolimitado. Esto es muy característico. Y cuando hablamos de bronquitis aguda, estamos hablando de compromiso difuso de todo el sistema bronquial, pero autolimitado. ¿Qué significa esto? Que este proceso durará máximo 2 o 3 semanas, no dura más. Y que generalmente está asociado al agente etiológico, y el agente etiológico generalmente es viral, ¿no? ¿A qué grupo etario complica o afecta? Fundamentalmente a la población pediátrica y generalmente a la población adulta mayor, ¿no? Entonces tenemos que todo este cuadro agudo o subagudo más o menos se desarrolla en 3 semanas y tiene como signos y síntomas fundamentalmente tos, a veces con o a veces sin expectoración, no sé, y ahí sacamos los datos de tos seca inicialmente, cuando después pasan los días, en la flora la colonización bacteriana que normalmente existe en la vía respiratoria ya se torna y baja la inmunidad, las bacterias se tornan un poco más agresivas y entonces ya somos invadidos por bacterias que van a producir ya patología. Y esa demostración se va a observar cuando el paciente comience a expectorar de color amarillo, verde, etcétera, ¿no? De acuerdo a los cambios que se van a producir a nivel de los leucocitos, ¿no es cierto? Cómo se van degenerando los leucocitos. Entonces, como sin expectoración y dura 3 semanas. Decíamos que el agente etiológico generalmente es viral en el 80% de los casos.
el virus influenza, rinovirus, adenovirus, hasta el coronavirus, del otro que no sea el coronavirus del COVID-19, producen lesiones benignas, digamos, que duran 2 o 3 semanas, ¿no? Y en casos, digamos, muy especiales, son casos donde hay un fondo ya o un trasfondo de inmunidad disminuida, pueden atacar bacterias tipo Haemophilus influenza o Mycoplasma pneumoniae o el Staphylococcus aureus. Generalmente es fundamentalmente cuando uno habla de bronquitis aguda, habla de cuadros virales, ¿no? Como en la fisiopatología, ya lo hemos dicho, respuesta inflamatoria desmedida, una buena migración de leucocitos en toda la zona, que va a provocar al final una descamación, una lesión severa a nivel de la mucosa, desprendimiento de las células epiteliales y se desnuda prácticamente la mucosa hasta la membrana basal, ¿no? Hay una gran infiltración, como decía, de elementos blancos, linfocitos, fundamentalmente, originando que toda esta zona se edematice. Y al edematizarse aumenta de grosor, de volumen y disminuye el diámetro por donde tiene que ir el flujo de aire. Entonces, esto evidentemente constituye un proceso obstructivo, ¿no? Y súmenle a esto la gran producción de moco, como dijimos anteriormente, la gran producción de glándulas mucosas que comienzan a producir moco en cantidades extraordinarias, así como las caliciformes. ¿Okay? El cuadro clínico, fundamentalmente en la bronquitis aguda, empiezan por las vías respiratorias, ¿no es cierto? Coanas, inflamadas, a veces semiológicamente los pacientes con cuadros a repetición se tornan generalmente ya inician con un cuadro viral, N 2 o 3 veces, se sensibilizan y posteriormente empiezan con el cuadro alérgico, ¿no? Alergia a la tierra, al polvo, a la humedad, etc. Y el signo que van a encontrar es a nivel de esta nariz, por ejemplo, va a haber una línea chiquita, horizontal. No se ven los niños, porque todavía los niños tienen una piel muy elástica y aguantan todas esas levantaditas de nariz que hacen los pacientes alérgicos, pero los adultos sí van a ver ustedes. Cuando ven un paciente con una rayita en esta zona, una trama horizontal, este es un rinítico, ¿no? de cajón. Por el movimiento siempre desde el punto de vista de compensación que hace el paciente, ¿no? Entonces, lo característico es un cuadro de rinorrea, de mucho catarro, ¿no? A veces fiebre, a veces dolores musculares, pero que dura poco tiempo, dura 3, 4, 5 días, algo más, y a veces se complica y es productiva, ¿no? Entonces, cuando ustedes examinan a ese paciente, ¿qué cosa es lo que van a encontrar primero? Van a encontrar compromiso de todo el sistema de transporte, de conducción, ¿no? Van a encontrar los llamados ruidos continuos, ¿no es cierto? Roncantes, sibilantes, fundamentalmente, y la relación, a la ocultación, la relación IE va a estar alterada. O sea, ¿qué significa eso? Que normalmente sabemos que la relación IE es más o menos 3:2, ¿no es cierto? En estos casos se invierte, ¿no? Entonces, la inspiración es 2 y la expiración es como 3. O sea, hay un alargamiento de la fase expiratoria. ¿Ok? Y eso es sinónimo de obstrucción. Cuando uno examina a un paciente y está alterado la relación IE, generalmente es debido a un proceso obstructivo, en general, ¿no? Que significa que hay un aumento de la resistencia al flujo de aire en las vías aéreas. En la bronquitis crónica, este es otro, bronquitis aguda, el diagnóstico es fácil, ¿no? Como hemos hablado, vamos a hablar muy rápidamente porque no es el tema ahora. La tos es inespecífica, el esputo a veces es importante para poder diferenciar si es virus o es bacteria, la que está afectando al niño. No utilizamos pruebas complementarias porque en general no son tan
tan eficientes en el sentido de que, primero, que no son prácticas, mejor dicho. Demora mucho el cultivo de un virus. En segundo lugar, cuando viene el paciente ya hacerlo como está de alta. Entonces, no vale la pena hacer dentro del estudio de costos de una patología, no es práctico, ni desde el punto de vista médico y desde el punto de vista económico, hacer gastar a un paciente una prueba que realmente no tendría ninguna importancia. Salvo que este cuadro sea sumamente repetitivo, y entonces ya estamos hablando de un problema de fondo, que ese niño tiene un problema inmunológico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí tendríamos que estudiar al paciente, pero más no el cultivo de virus, ¿no? Ok, entonces, esto es importante tener en cuenta. Diagnóstico diferencial de esta enfermedad hay que hacerlos con la neumonía. Generalmente cuando uno tiene un niño, y como vuelvo a repetir, examina y encuentra uno pues crepitantes, roncantes, sibilantes, a veces subcrepitantes, y uno se asusta, ¿no? Cree que el niño lo encuentra bien disneico, con signos de discreta insuficiencia respiratoria inicial. Entonces siempre el temor de los padres y el del médico, y uno examina a un niño, va a encontrar un potencial así que puede hacer temer de que no solamente esté haciendo un cuadro de compromiso tubular, sino un cuadro parenquimal. Entonces ahí entra la duda y hay que hacer una radiografía actual para corroborar este diagnóstico. Si la placa sale infiltrada de esta naturaleza, significa pues que no hay un compromiso de condensación, de parenquima pulmonar, de tal manera que seguimos manejándolo como un cuadro viral, ¿no? También hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades obstructivas, tipo asma, por ejemplo, ¿no? El asma o la bronquiolitis, que se presentan también cuando uno está frente a enfermedades ocupacionales. Si uno está y se contamina con un hongo, pueden haber la llamada aspergilosis, la aspergilosis pulmonar, que se caracteriza por un cuadro más o menos similar a esto. O sea, clínicamente tiene tos, fiebre, sibilancias, y si uno piensa que solamente es un cuadro viral, está equivocado, ¿no? Pues en este caso, este es un paciente que está haciendo una reacción a un cuadro micótico, hongos, una complicación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿se puede confundir? Claro que se puede confundir. Por eso la historia clínica es la que manda. Si el chico viene de provincias, viene de la selva, vive en un lugar inadecuado, donde los factores de riesgo son altamente positivos para pensar en que ese es un paciente que tiene, una micosis o un compromiso de hongos, es fácil, ¿no? Hay gente que vive ahora en lugares inaccesibles, con mucho frío, con mucha humedad, con muchas características de esa naturaleza, ¿no? Viviendas que son nada recomendables, donde los niños se pueden, o el adulto mayor igualmente se puede complicar, el asmático sobre todo, ¿no? Bien. Hablemos ahora sobre un cuadro de bronquitis crónica. Por definición, ¿qué cosa es la bronquitis crónica? Que el paciente que tiene estos cuadros de bronquitis aguda, llamémoslo así, o que tiene tos, dificultad respiratoria, expectoración, 2, 3 o 4 veces al año, durante 2 años consecutivos. Si eso es así, ya podemos catalogar a ese paciente como un cuadro de bronquitis crónica. ¿Ok? Y si no sabemos la causa. ¿Por qué es importante determinar este diagnóstico? Porque estos son pacientes que potencialmente pueden ir al EPOC. Y el EPOC, estamos hablando ya de cosas mayores y de ligas mayores, donde el problema de obstrucción irreversible es importante y un pronóstico muy feo para este caso, ¿no es cierto? El bronquítico crónico puede ir a ser al final también de su peregrinación como paciente o como enfermedad, hacer un corpo pulmonar y llegar a la insuficiencia cardíaca, claro que sí, ¿no? Y también en estos pacientes con bronquitis crónica, con el tiempo, como es una enfermedad de larga duración crónica, se pueden alterar las mucosas y presentar con el tiempo algún tipo de displasia. Y estamos hablando ya de procesos de tipo oncológico, ¿no es cierto? O sea, tenemos el terreno adecuado, ¿no? El terreno anatómico adecuado, lacerado, inflamado, para que se pueda instalar cualquier célula o
convertir cualquier célula en una célula atípica y ahí producir una célula anormal, una displasia, etcétera, y originar problemas de otra naturaleza. La causa más frecuente de bronquitis crónica es cuando uno está expuesto a todos los contaminantes atmosféricos que existen en el aire, ¿no es cierto? Fundamentalmente el humo de cigarrillo. Entonces, esta es una enfermedad asociada también al consumo de tabaco, sí. A elementos contaminantes, sí. En nuestro país, bronquitis crónica también puede estar asociado con otro tipo de inhalación, ¿no? Biomasa, y una serie de elementos que se utilizan en la zona rural de nuestro país, quemas de muchos elementos en los que está expuesta nuestra población. Entonces, una serie de variantes que existen que van a afectar la vía aérea, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay un proceso inflamatorio de por medio, la inhalación de todas estas sustancias que hemos mencionado, el humo de tabaco y polvos, ¿no? Enfermedades relacionadas con algún tipo de trabajo, ¿no? Con el algodón, los que payan algodón, cultivan algodón, trabajan en las fábricas textileras, etcétera, los que están en contacto con sílice, con algunos polvillos de cereales, etcétera. Todo esto constituye una agresión a la vía respiratoria. Si uno no tiene protección adecuada, estos pacientes que se dedican a este tipo de labor probablemente puedan hacer una bronquitis crónica, o una bronquitis o un proceso inflamatorio de la vía respiratoria en algún momento. Y el existir ese fenómeno, digamos, irritativo, va a producir el mecanismo es una gran hiperproducción de moco, ¿no? Se hipertrofian todas las glándulas mucosas, de toda la tráquea, de todos los bronquios, y tenemos como consecuencia abundante secreción. El síntoma cardinal de los pacientes con bronquitis crónica es tos persistente y productiva. Lo remarco y lo repito n veces, ¿no? Tos persistente y productiva. ¿Ok? Eso es lo que caracteriza el paciente con bronquitis crónica. No caracteriza disnea, no tiene otro proceso, ningún otro proceso. Es un paciente que camina normal. Su problema es en las mañanas, que aparece con mucha tos productiva, etcétera. Fundamentalmente, una vez que pasa el proceso de la mañana, su vida la hace normal, porque ni siquiera se agita, ni siquiera refiere disnea, nada. Entonces, esa disnea sí aparecerá, pero en el otro extremo de su enfermedad, ¿no? Al final de su enfermedad, ya cuando el paciente tiene 20, 30 años de bronquíticos crónicos y aparecía la disnea, sí, eso sí. Y cuando aparece disnea, juntamente con la tos, ya estamos hablando de una época, ¿no? Bien, entonces, ¿qué van a aparecer también? Cambios como la hipercamia, hipoxemia, cianosis discreta, sí. ¿Ok? ¿Qué factores desencadenan? Y la fisiopatología fundamental, ya les dije, no estoy volviendo a repetir, glándulas caliciformes en las pequeñas vías, producción excesiva de moco, obstrucción de la vía respiratoria, y al obstruirse la vía respiratoria, da lugar a que exista un elemento fundamental para la producción de virus y bacterias en su conjunto, ¿no? Y con esto, ¿qué se consigue? Que se afecte el sistema de limpieza que tiene la vía respiratoria, que es a través de los macrófagos, ¿no es cierto? Entonces, estas virus y bacterias y toda esta producción de moco hacen que disminuya la movilidad y la sobrevida de los macrófagos, cuya función es hacer toda la toilette, la limpieza de todos estos elementos que puedan existir dentro de la vía bronquial. ¿Que hay que hacer un diagnóstico diferencial de los pacientes con bronquitis crónica? Claro que sí. Y sabemos que al final la bronquitis crónica va a llegar a un EPOC, ¿no? Pacientes con patología valvular, sobre todo insuficiencia mitral, ¿no? Son pacientes que tenemos que hacer diagnóstico, son pacientes que tienen tos con expectoración, con esas características. En los casos de bronconeumonía infecciosa también, pero dentro de todo este menú que existe acá,
yo pienso que la bronquitis crónica, lo primero que hay que hacer diferenciación con EPOC y con bronquiectasia, porque los cuadros son muy parecidos. Todos con expectoración, solamente que este es mucopurulenta, etc. Esta de repente no es mucopurulenta, de repente simplemente mucosa, producción de que no tiene características de estar infectada por bacterias. Este sí, y a veces tiene hasta mal olor, ¿no? Y menos frecuentes con neoplasias, o sea, el diagnóstico de EPOC, bronquiectasias, neoplasias, y a veces micosis pleural. ¿Ok? Pasemos al tema de bronquiectasias. Este ya es un camino, digamos, mucho más avanzado del paciente con bronquitis crónica. ¿Podemos empezar como un bronquitis crónico y hacer bronquiectasias? Sí. Un cuadro viral puede afectar a un niño y después de recuperarse 30 días del cuadro viral puede dejar secuelas a nivel bronquial, sí, y puede dejar estas lesiones bronquiectásicas. ¿Qué cosas son las bronquiectasias? Son una serie de distorsión de toda la anatomía normal del bronquio. Hay una serie de dilataciones anómalas irreversibles, ya, irreversibles, porque lesionan los elementos estructurales del, del bronquio, que son los cartílagos de tamaño mediano. Fundamentalmente afecta a los bronquios que son de tamaño mediano, ¿no? Que tienen un cartílago y están acompañados, y a su vez se destruye el componente muscular y elástico de la pared bronquial. Si ustedes observan acá, por ejemplo, este bronquio, con todos sus elementos, ¿no es cierto? Tenemos la mucosa epitelial, tenemos el moco correspondiente, ¿no? Los cilios, ¿no? Y las glándulas submucosas que existen acá. Esta es la configuración al corte desde el punto de vista anatómico o histológico de un bronquio. Pero observen ustedes cómo este otro bronquio ya afectado y dilatado comienza a presentar algunas anomalías. ¿Cuáles son al corte? Primero, que la luz está disminuida, ¿no? Comparada con el normal. El segundo, la cantidad de moco. Miren, el moco eran como 1 y acá es como 4. ¿Ok? Gran cantidad de moco que obstruye la luz del bronquio. Segundo, se han perdido los cilios. Los cilios son los elementos que producen la toaleta, la limpieza del bronquio. No, se ha destruido eso. Se ha destruido la pared funcionalmente. O sea, ¿qué significa la pared? Que el componente muscular y el componente elástico han sido digeridos, destruidos, adelgazados. Miren, comparen con esto. Entonces, esto origina, al producir la lesión de los cartílagos y toda esta zona, que el bronquio comienza a deformarse anatómicamente, estructuralmente está destruido y se comienza a deformar. Entonces ahí comienzan las dilataciones saxiformes, alargadas, etcétera, en la forma caprichosa que quedan. Ya cuando hagamos el próximo semestre hablemos de bronquiectasias, ampliaremos más sobre esto. Pero miren el proceso, cómo va lapidando y va destruyendo toda la estructura normal de un bronquio y originando las llamadas bronquiectasias. Estas bronquiectasias, ¿cómo se originan? Les decía yo que cuadros virales, postinfecciones, procesos virales muy frecuentes. Pero también hay enfermedades crónicas, sobre todo acá en Perú y en todos los países latinoamericanos donde la incidencia y la prevalencia de tuberculosis es importante. Entonces la TB constituye casi el agente etiológico que deja como secuela bronquiectasias. Micobacterios atípicos, algunas neumonías necrotizantes como por estafilos, por pseudomonas, pertussis, también dejan como secuela esta bronquiectasia. Tosferina es otra entidad que también puede producir alteraciones a nivel bronquial, producir bronquitis crónica, tumores endobronquiales. Todas estas enfermedades, como decía, predisponen a que el paciente haga bronquiectasia, ¿no? El paciente tiene alteraciones en la respuesta inmunológica, sí. Hay enfermedades con inmunodeficiencia primaria que tienen problemas de
digamos, específico de deficiencia de algún tipo de anticuerpo, son los pacientes que con mayor facilidad pueden hacer bronquiectasis, complicarse por un virus, una bacteria. O sea, todo lo que es el sistema inmune alterado va a ser, digamos, un elemento o un cofactor importante para que se pueda producir estas alteraciones. Alteraciones primarias de la escalera del sistema mucociliar, como la fibrosis quística, que es muy frecuente en nuestros niños. Lo digo no muy frecuente, pero es un tema muy delicado porque produce una serie de lesiones en los niños que realmente es patético tratar ese tipo de pacientes. El síndrome de Young, la disquinesia ciliar también están descritas en esto, ¿no? Ni qué decir de los pacientes que tienen aspirado contenido gástrico. Hay enfermedades congénitas, otras enfermedades, colágeno, etc. Todo este listado pueden predisponer o pueden estar asociados con bronquiectasias en un determinado momento de la vida del paciente. El cuadro clínico es muy característico, ¿no? Le decíamos que era tos persistente, con expectoración que se presenta en las mañanas, tos crónica, con una gran producción de moco. Esto se exacerba cuando el paciente toma la posición de decúbito. Cuando el paciente hace ejercicios, se exacerba un poco, ¿no? La tos, la expectoración, y el paciente se fatiga, ¿no? Entonces, otra característica es que poco a poco este es un paciente que su curva ponderal va disminuyendo. Pues es un proceso crónico supurativo, pues, ¿no? Que determina una serie de molestias. A veces puede presentar hemoptisis, sí, a veces no. En nuestro medio, por ejemplo, una de las causas más frecuentes de hemoptisis es la bronquiectasis. Como secuela de enfermedades específicas o como secuela de otras enfermedades que ya hemos mencionado en la lámina anterior. El paciente puede tener halitosis y lo más característico a la inspección en estos pacientes es la fase azulada. ¿Okay? Entonces, un paciente con bronquiectasia es como el paciente bronquítico, tiene una fase azulada, media cianótica, que significa que su hemoglobina B es mayor de 5 unidades, hay cierta cianosis periférica, y la hemoglobina reducida está aumentada. Y paciente tosedor crónico, con expectoración, a veces con rasgos hemoctóricos, a veces con aliento fétido, ¿no? Y que disminuye su curva ponderal en forma progresiva. Esto es las características del paciente con bronquiectasis. Antes del diagnóstico de bronquiectasis se hacía haciendo lo que se llama una broncografía, donde se colocaba una cánula binasal, una cánula a través de la vía nasal y llegaba al bronquio, canalizar el bronquio derecho, bronquio izquierdo, y a través de todas esas tubos, digamos, se aplicaba sustancia contrastica y dibujaba todo el lado bronquial, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. En verdad era un procedimiento bien invasivo, bien traumático, ¿no? Tuve oportunidad de verlo cuando estuve empezando la carrera. Esto se hacía más o menos en los años 70, todavía se hacía. 70 hasta los 75 y ahí ya. De 75 para abajo se hacían las broncografías. Pero con el advenimiento de la tomografía, pues esto quedó de lado, ¿no? Y ahora es un procedimiento mucho más simple, menos invasivo, menos traumático para el paciente y dibuja estrictamente todo el lado bronquial y todas las alteraciones que puedan existir. Entonces, pacientes con tos, expectoración persistente, con infecciones recurrentes, etc., hay que descartar bronquiectasis, ¿no? La tomografía de alta resolución es la que nos va a dar las lesiones estructurales en estos pacientes. Bien, ¿qué otra entidad produce obstrucción al flujo? Que es el tema de hoy día. Ya hemos hablado de cuadros agudos,
¿no? Bronquitis, procesos inflamatorios, ¿no? Tenemos bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquiectasia. Ahora vamos a enfermedades, enfermedades mucho más crónicas, que a la larga producen obstrucción al flujo aéreo. Este es el caso del asma bronquial, ¿no es cierto? Es un proceso inflamatorio, crónico, con esta característica, reversible, que tiene obviamente un fondo genético y que origina en forma recurrente, en forma repetitiva, compromisos clínicos que afectan al paciente, como por ejemplo disnea, sibilancias, tos y opresión o molestias retroesternales, opresión torácica. 4 síntomas que son importantes en un paciente con asma, ¿no? Tos, opresión torácica, sibilancia y disnea. Y esto, ustedes asociando a que el cuadro produce una gran hiperreactividad bronquial frente a cualquier estímulo generalmente alergizante que existe en el medio. Entonces, si hablamos de asma, tenemos que hablar de su fisiopatología, ¿no? Y en forma muy rapidita, genéticamente, el paciente portador de asma tiene un factor genético predisponente. Y que existen en el medio o en el exterior estímulos ambientales, alergenos, estrés, etc. Todos estos estímulos van a producir una respuesta inflamatoria mediada fundamentalmente por los linfocitos T, los Helfer H2, ¿no es cierto? Que van a producir eosinófilos, mastocitos, inmunoglobulinas, todos estos sellos de elementos van a provocar al final una gran hiperreactividad de la vía aérea, con edemas de la mucosa, con secreción de moco, con broncoconstricción, y todo esto van a originarse en el tiempo, en un paciente portador de asma, y cuyo cuadro clínico va a ser, pues, sibilancias, tos, opresión torácica y disnea. ¿Okay? ¿Cómo podemos diferenciar el asma desde el punto de vista fisiopatológico de, por ejemplo, del EPOC? Que es también una enfermedad obstructiva muy similar. O sea, tú en la práctica puedes encontrar un paciente asmático y puedes, dentro de los pacientes crónicos o subagudos o crónicos, el asma y el EPOC. Y la característica fundamental es de que esta hiperreactividad que tiene el asma compromete fundamentalmente la vía aérea. ¿Qué parte anatómica de la vía aérea? Generalmente la tráquea, los bronquios y hasta los bronquiolos terminales. Todo ese es el campo donde va a acontecer estos procesos de broncoespasmo. ¿Ok? Y la característica que es variable, es reversible. No hay asma con broncoespasmo permanente, no. Si eso sucede, eso no es asma, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista del grupo etario, el asma bronquial, ¿dónde predomina? En los niños. Ustedes verán, cuando comiencen a examinar pacientes o hacer la historia clínica, generalmente hay historia en la población pediátrica de afectación de este proceso de asma, de broncoespasmo. Empiezan ahí hasta llegar más o menos hasta los 13, 14 años de la pubertad, tanto en hombres como en mujeres, en donde el cuadro desaparece fundamentalmente porque hay producción, pues ya de caracteres sexuales secundarios, ¿cierto? Ya el hombre y la mujer comienzan a producir hormonas, ¿no? Tanto sexuales, cuyo componente fundamental son corticoides, ¿no es cierto? Tanto los andrógenos como los estrógenos son corticoides en general. Entonces ya tenemos a nivel sérico una dosis adecuada de corticoides que va a hacer, como dicen muchas mamás, que se curen de su asma los pacientes, ¿no? Muchos pacientes. Tuve hasta los 12 años y ahí me sané, doctor, y ya no me dio nunca más. Y en verdad, no es eso. Cuando existe como esta es una enfermedad con una tendencia genética, generalmente si tiene padres o madres con asma, ese es un paciente que siempre va a ser
un paciente que va a estar predispuesto a tener un cuadro de broncoespasmo, dependerá nada más dónde se esté moviendo, si en el ambiente no existen factores de riesgo que puedan gatillar y acelerar este cuadro, entonces evidentemente no se le presentará, pero si comienza a moverse dentro de un ambiente un poco hostil desde el punto de vista respiratorio, la probabilidad de que puedan regresar el asma, entre comillas, regresar a los 20, 30, 40 años, es posible, claro. ¿No? Hay mucha gente que viene a la consulta y dice, doctor, desde niño no me da, tengo 30 y pico años, han pasado 20 años y no tengo, y ahora tengo dificultad para respirar y quiero que me examinen. El examen está pues con un broncoespasmo. Y le dicen, usted tiene un cuadro asmático. Comienza a hacer la historia, pero yo ya me había sanado todo eso. Entonces hay que explicar al paciente de que eso no es así, etcétera, ¿no? Que simplemente un retroceso, digamos, enseñar y explicarle la fisiopatología de esta enfermedad y que existen nuevos causas, nuevos factores que hacen que cuando se exacerbe o se reactive el mal. Bien, entonces, trastorno inflamatorio crónico, con base genética, como hemos dicho, con sibilancias, que está asociado a una gran hiperreactividad bronquial. Y el ejemplo está claro acá también, igualito, ¿no? Como lo hemos visto, este es un corte normal, esto es con un proceso asmático, pared sumamente inflamada y engrosada, ¿no? Y esto es la vía durante la crisis asmática. Miren, esta es una asma leve, digamos, ¿no? Sibilancia, intermitente, mientras que esta es una crisis severa donde el bronquio se cierra, donde hay gran producción de moco y de luz. Entonces hay una disnea expiratoria marcadísima, ¿no? Bien, y el asma, y esta lámina quiero que se acuerden porque les va a servir toda su vida, porque esto es, por si acaso, pregunta de examen en el ENAM. A cada rato preguntan esto. Y los exámenes para el internado, etcétera, esta es una pregunta casi clásica, ¿no? Entonces, de acuerdo al GINA, que es la entidad la autoridad máxima en lo que refiere a enfermedad asmática, la que marca la pauta a nivel del mundo, y la que va cambiando esos términos de acuerdo a los avances que se han obtenido en esta enfermedad, determina que existen primero síntomas diurnos y síntomas nocturnos, ¿no? Esta es una tablita que es importante entenderla. Síntomas diurnos nocturnos, el volumen respiratorio forzado al primer segundo y la variabilidad del flujo del peak valve, ¿ya? Y entonces hablamos de cómo clasificamos el asma en intermitente y en persistente. Y a su vez la persistencia, un asma persistente es leve, moderado o grave. ¿Ok? Entonces tenemos intermitente y persistente. ¿Qué cosa es la intermitente? ¿Cómo definimos? Aquellos que tienen síntomas diurnos menos de una vez por semana. Casi son asintomáticos, ¿no? Y su flujo expiratorio es normal entre ataque y ataque. Ustedes hacen la medición, el monitoreo del paciente con el peace flow y entonces el paciente presenta cierto grado de normalidad. Eso es de día, pero en la noche también es importante evaluar al paciente y es lo más importante a mi criterio. Los síntomas pueden aparecer menos o igual o 2 veces al mes. Miren, ¿eh? 2 veces al mes. Entonces, si esto es así y su volumen respiratorio le hacemos una espirometría es mayor del 80%, esto está dentro del rango normal, ¿no? Y su variabilidad, de acuerdo al BF, es menos del 20%, está dentro del normal. Intermitente. ¿Qué pasa con el leve, con el persistente? A su vez tiene un cuadro leve, moderado y severo, y en el leve encontramos que los procesos o los cuadros de broncoespasmo se producen más de una vez a la semana, ya no menos de una vez a la semana, y menos de una vez al día. Y en las noches, más de 2 veces al mes. Ya
respiratorio ya va variando, ya, mejor dicho, no varía, está igual que el intermitente, y la variabilidad está jugando entre 20 y 30%. El moderado, los ataques son diarios, ¿ok? Ya afectan a la actividad del niño, afectan la vida del paciente, ya no van a laborar, faltan los trabajos, faltan el colegio, faltan, etc. Y es un paciente moderado. Y los síntomas todos son más de una vez a la semana. Entonces, ustedes recordarán que a raíz de la pandemia se dio una ley para que los pacientes portadores de asma, por ejemplo, puedan hacer trabajo a distancia, etcétera, ¿no? Daban como condición que cumpla este requisito, que sean asmas moderadas, persistentes, moderadas. Estos en realidad serían los únicos pacientes a los cuales se les tendría que autorizar, estarían, digamos, ligados a ese dispositivo, ¿okay? Mientras que el resto, o sea, el intermitente y el persistente, no estarían afectados, ¿no? Sin embargo, en la práctica todo el mundo ha presentado documentos de que tiene un asma moderada persistente y ninguno hace presencial. Cosas que suceden en nuestro país. Y el último paso es el grave pero resistente. Esto es el paciente que sí es un dolor de cabeza para el médico y para la familia, ¿no? Son ataques continuos, son pacientes que paran continuamente hospitalizados en la clínica, yendo a la emergencia 3, 4 veces por semana, hospitalizados frecuentemente, y su volumen respiratorio es menos del 60%, menos o igual del 60%, el volumen respiratorio forzado. Entonces, esto es un cuadrito interesante que me gustaría que lo manejen, y entonces ténganlo en cuenta. Otra forma de clasificar el asma es según el agente causal. Por ejemplo, asma atópica, que es lo más frecuente cuando hablamos de asma, y comienza en la infancia, generalmente está asociado a los alergenos característicos que encontramos en el ambiente, hongos, polvo de casa, ácaros, etc., y algunos alimentos, y tienen una respuesta también cutánea, ¿no? Son pacientes que hacen rash con alimentos, que les cae el chocolate, que el huevo, que no sé qué. Y siempre hay un rasgo familiar, ¿no? La mamá, abuelo, qué sé yo, fueron asmáticos. Entonces, el asma atópica es casi el 70% de todo el asma. Existe un asma no atópica que está asociado a un proceso inflamatorio de la mucosa, pero a partir de procesos virales. Estos virus hacen que los receptores que existen en todo el largo bronquial sean disminuidos frente a los elementos irritantes, ¿no? Entonces habrá también una respuesta cutánea, y en estos pacientes sí no hay antecedentes familiares. Entonces, cuando uno pregunta, señora, mamá, no, yo no soy asmático, ni mamá tampoco, la abuela tampoco, no, ni un asmático de su familia, ninguno. Estamos hablando de asma no atópico, ¿ok? También existe asma por fármaco, pacientes que vienen y dicen, doctor, me toma una aspirina, un antiinflamatorio, cualquier de estos por un dolor o contusión, y se le ha cerrado el pecho. Eso es frecuente, ¿no? Pero también si ustedes, a pesar de eso, hacen una buena historia, una buena anamnesis y encuentran que el paciente tiene rinitis, ojo, ¿no? Escozor, picazón a nivel de las fosas nasales con escoriación y escozor a nivel de los ojos, es una rinitis con una conjuntivitis, y a su vez en el examen de otorrino encuentran pólipos nasales, este es un paciente típico de un asma que va a persistir constantemente y que va a necesitar un tratamiento muy interesante, ¿no? Y por último, el asma asociado al trabajo, ¿no? Se llama asma ocupacional. Gente que trabaja, que entra sana y que conforme va pasando el tiempo se va sensibilizando frente a la inhalación de estos polvos orgánicos e inorgánicos, de otros gases, etcétera, y que en un determinado momento van a comenzar a presentar estos cuadros de rinitis, de asma, etc. O sea, las exposiciones repetidas hacen que el paciente se sensibilice y al final ya pues, presente el cuadro típico.
El asma bronquial, ya hemos dicho, la fisiopatología, ¿no? Proceso inflamatorio, donde se activan todas estas células con producción de mastocitos, todos estos mediadores químicos, histamina, prostaglandina, leucotrienos, que van a provocar este fenómeno, ¿no? La reactividad bronquial es algo que se asocia generalmente a estos pacientes, ¿no? Es la tendencia que tiene todo el sistema bronquial a producir una respuesta broncoconstrictora excesiva frente a un estímulo, el que sea, ¿no? Este en el laboratorio se puede provocar cuando se hace pruebas de estimulación con histamina, etcétera, ¿no? Uno somete a un paciente a un estrés físico y hace que hiperventile. También los pacientes pueden presentar estos cuadros, ¿no? Entonces, cuando interroguemos la historia clínica, es importante preguntar todos estos ítems, por ejemplo, cuál es el comportamiento de los síntomas, ¿no? Cómo, cómo presentan los signos y síntomas de día, de noche, si son intermitentes, si son continuos, qué factores lo desencadenan, qué provocan que, que se limite su actividad física. Y también si paralelamente a ese comportamiento de los síntomas hay factores que se asocian, ¿no? Si el paciente refiere que en los meses de invierno o los meses se exacerba más su problema, evidentemente estamos hablando de asma, que tiene estas características. Que si el paciente vive en la zona, en la ribera de toda la costa del Perú, en Lima, por ejemplo, que es una zona sumamente húmeda, todos los pacientes que viven en Miraflores, San Miguel, Chorrillos, etcétera, cerca al mar, tienen casi siempre estos problemas, ¿no? Los cambios climáticos constituyen un elemento muy importante en la irritación de toda la mucosa. Hay gente que hace ejercicio, hace cuadros de asma, ¿no? 5, 6, 7 minutos se le cierra el pecho. Asma asociado al ejercicio. Y los pacientes que tienen que ser medicados antes de jugar, etcétera, ¿no? Después, algunos medicamentos, cítricos, etcétera. El estrés, son factores que llevan a un paciente asmático al asma, que aparezca la crisis asmática. Antecedentes familiares de atopía, pacientes con asma, como hemos dicho anteriormente. Esta enfermedad limita las actividades físicas y es importante. Cuando ustedes encuentran un paciente, señor, ¿usted hace deporte? No, porque nunca ha hecho deporte. Ah, o niños que faltan al colegio porque quitan esta paja y uno pregunta por qué. Al final examina el paciente tiene una anemia, un asma tremenda, ¿no? Entonces el asma es una enfermedad muy complicada, o era una enfermedad muy complicada antes de la aparición de muchos fármacos. Actualmente existe un arsenal terapéutico fabuloso con el cual ningún asmático debería faltar a su trabajo, ningún asmático debería faltar a sus clases, ningún asmático debería limitar su vida social, ningún asmático debería dejar de hacer ejercicios o practicar el deporte que le gusta, porque existen las herramientas farmacológicas para que el paciente se encuentre bien y viva su vida como cualquier otra persona. La gravedad de los síntomas, siempre es importante preguntar si el paciente ha tenido hospitalizaciones previas, si en el año ha ido 2, 3, el paciente le va a referir, ¿no? El paciente complicado es el que va a emergencia cada rato y ese es el que tiene que tener cuidado, porque cuando dice, doctor, estaba en la emergencia la semana pasada, ¿sí? Me quedé ventipado, me pusieron oxígeno, me nebulizaron, y yo ya estoy en mi casa. Pasan 3 días, nuevamente emergencia. Esos son los pacientes críticos, esos son los pacientes que no van bien con el esquema de tratamiento y son los pacientes que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque son probables pacientes que puedan irse al éxito letal y por si acaso. De asma se muere la gente, claro que sí. Y son justamente esos pacientes a los cuales no les estamos dando una atención adecuada. Y pacientes con tratamientos previos también es un dato importante, ¿no? Siempre preguntar, señor, ¿usted ha recibido broncohilatador? El paciente dice, sí, doctor, uso del niñito, ya tiene un elemento para empezar, ¿no? A investigar ese cuadro de asma. ¿Y mejora con el tratamiento? Sí, doctor, mejoró. Un buen dato. El asma bronquial, ¿cómo se diagnostica? Produce estas alteraciones que nos vamos a mencionar ahorita.
se diagnostica fundamentalmente por una espirometría. ¿Y qué cosa es la espirometría? Es una prueba en la cual medimos el flujo, cómo es el comportamiento del movimiento de aire, de capacidades y de volúmenes dentro del sistema respiratorio. Entonces, esta es una espirometría normal, por ejemplo, ¿no? Esta es una prueba normal. No voy a explicarles esto porque nos demoraremos media hora. Pero acá ven ustedes el BEF1, ¿no? Miren, el BEF1 de acá hasta aquí. Esta es una respiración normal. El paciente se dice, toma aire, elimina, va hasta la zona y después sigue soplando y esto viene así. ¿Ok? Cada uno tiene una denominación, capacidades, volúmenes, etcétera, pero acá lo que nos interesa en asma es el volumen respiratorio forzado al primer segundo. Este es el elemento que va a medir si existe asma, si existe obstrucción o no. ¿Por qué? Porque esta es una primera prueba, digamos, que se hace al paciente en forma basal. ¿No? Esta es una espirometría normal. Y esta es una espirometría de un paciente con asma. Miren ustedes. Igual, volumentividad normal. Le decimos, toma aire, el paciente hace una inspiración y después comienza a bajar. Siga soplando hasta 6 segundos. Okay. Y miren el volumen respiratorio de este normal y cómo el volumen respiratorio del paciente asmático está disminuido. ¿Ok? O sea, existe una obstrucción al flujo de aire, hay una mayor resistencia al flujo de aire y eso se ve reflejado en el volumen respiratorio forzado al primer segundo. Ahí existe una dificultad para eliminar el aire en la fase expiratoria. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Obstrucción. Obstrucción parcial que provoca la disminución del volumen respiratorio forzado, otros flujos también que ahora no vamos a mencionar, y entonces esto hace que se provoque lo que es espasmo. ¿Y cómo probamos que esto es asma? Al paciente, después de esta prueba basal que le hemos hecho, le encontramos esto. Le decimos, bueno, vamos a hacer una segunda prueba, pero con estimulación con beta 2, que es ya conocen ustedes, el salbutamol que utilizamos, 100 microgramos que viene en un frasco inhalado. Y hacemos que utilice 2, 3, 4 veces más o menos 400 microgramos de esto. O sea, son 4 aspiraciones. Esperamos 20 minutos y lo volvemos a someter a la prueba espirométrica. Si este paciente tiene esto, inicialmente como basal y después de la estimulación con beta 2 vamos a obtener una mejoría completa. Vamos a mejorar el BEF1 en más de 200 unidades o mejorará más o menos más del 12% en relación con el anterior, ¿no? Con un predicho. Hay un predicho que una cifra normal que tiene un paciente de acuerdo a su talla, peso, edad. Y entonces ese predicho, vamos a suponer que sea 3000. Si yo hago en esta segunda prueba 3600, por ejemplo, que es el 12% más del, ¿no? Más del 12%, entonces significa que hay reversibilidad. ¿Y qué significa reversibilidad? Que ha respondido el bronquio al estímulo del beta 2. Y si ha respondido al estímulo del beta 2, eso es reversible y eso es asma. En el caso de que no responda a esa proporción del 12% o responda a menos de 200 mililitros en la segunda prueba, eso significa EPOC. ¿Ok? Porque no cumple los estándares para hacer asma. Pero sí, con esa segunda imagen o con esa segunda espirometría, y si no cumple esos parámetros, podríamos estar hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo EPOC. El diagnóstico de EPOC se hace con espirometría, pero estimulada en la segunda fase. ¿Okay? Y no solamente con el BEF1, perdón, sino con el índice con este índice, el volumen respiratorio forzado al minuto sobre la capacidad vital forzada. Ese índice
va a determinar el diagnóstico de EPOC. Esto de acá es el diagnóstico de asma. Estimulo al paciente, mejora su BEF1, mejora sus condiciones, y entonces tenemos que esta reversibilidad me puedo decir el diagnóstico y etiquetarlo como un paciente asmático. ¿Ok? Diagnóstico diferencial, ya no vamos a... Con EPOC fundamentalmente, con bronquitis, con enfermedades de reflujo, esto es muy importante. El reflujo gastroesofágico se ve en niños. Hay niñitos que son catalogados como asmáticos, y son llevados por la mamá. Y no hay antecedentes familiares, no hay nada. Pero el niño, después de sus alimentos, comienza a tener dificultad respiratoria. Le examinan y produce sibilantes, ¿no? Pero no unos sibilantes diseminados, sino algo focalizado. Entonces, este paciente hay que investigar reflujo gastroesofágico. Generalmente corrige el problema del reflujo y se acabó el asma o la bronquiolitis por la que estaba llevando el niño al médico. En caso de hiperreactividad secundaria a otras infecciones, disfunción de cuerdas vocales, también todo esto producido por hongos o por virus, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes cardíacos adultos mayores también pueden encontrar sibilancias, sí, ¿no? En los pacientes obesos, ni qué decir, en los pacientes que hacen enfermedad del sueño, apnea del sueño, también se pueden encontrar sibilancias, ¿no? En los pacientes con TB, sí, pero rarísimas, pero una sibilancia focalizada, no una sibilancia en ambos campos pulmonares, ¿correcto? Cuando uno encuentra en ambos campos pulmonares es todo el sistema que está reaccionando frente a ese estímulo, y eso sí es asma. Pero si encuentran ustedes sibilancia solamente en el lóbulo superior de un pulmón, mejor pregúntenle si como antecedentes ha tenido alguna enfermedad respiratoria crónica, y le van a decir que ha tenido TB, que ha tenido una neumonía, que tuvo, qué sé yo, N cosas, y como secuela de ese proceso antiguo crónico ha quedado esas alteraciones que ustedes van a encontrar en el examen físico, roncantes, sibilantes, etc. Pero eso no le da derecho a decir y etiquetar al paciente que tiene asma, ¿no? Ok. Llegamos al enfisema. Entonces, hemos hablado de asma, hemos hablado de bronquitis crónica, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar de enfisema, que es la otra patología crónica que está asociada a enfermedades obstructivas. Entonces, cuando hablamos de enfisema, hay que tener en cuenta estos síntomas fundamentales. ¿Ok? ¿Qué valoramos en un paciente con bronquitis crónica y con enfisema? Hemos dicho por definición que bronquitis crónica es un paciente tose 2, 3, 4 veces al año durante 2 años consecutivos, ¿de acuerdo? Hay que cuidar. Característica es fundamentalmente tos con expectoración. El enfisema hemos definido que es una enfermedad que destruye y que compromete no solamente los bronquios terminales o respiratorios, sino compromete sacos alveolares, tubos y alvéolos. O sea, la unidad funcional es afectada por esta enfermedad. Hay una destrucción casi total de todo lo que es los tabiques alveolares, el alvéolo en general, y entonces tiene otra connotación, otra severidad y otro comportamiento. Entonces, respecto a la disnea, por ejemplo, vamos a hacer un comparativo entre enfisema y bronquitis crónica. La disnea hemos dicho que es mucho más predominante y más característico del enfisema, mientras que la disnea en la bronquitis crónica se presenta al final de la enfermedad, casi en forma tardía, y es un poco intermitente. No es un signo característico. La tos en el enfisematoso es escasa, nula. El enfisematoso no tose, tiene disnea. Pero eso no quiere decir que la tos no aparezca, sí puede aparecer al final de su enfermedad también. En cambio, en el bronquítico crónico, la tos se expande el día, ¿no es cierto? Todos los días, toda la mañana, todos los días. Desde que se diagnostica hasta que el paciente
finaliza su presencia en la vida. La expectoración es escasa en el enfisema. Vuelvo a repetir, el paciente tiene disnea, no tiene tos, no tiene expectoración, pero en la bronquitis crónica sí es abundante. El tórax, ¿cómo es la configuración desde el punto de vista de inspección? Es un tórax en tonel, tórax enfisematoso, característico de tórax en tonel. Mientras que en el bronquitis es un tórax normal. Si ustedes al examen físico de un paciente están observando que el paciente tiene un tórax normal, perfecto. Eso, pensar que ese enfisematoso va a ser difícil, porque todavía no ha producido ningún trastorno a nivel de la caja torácica. En cambio, el bronquítico crónico sí. El bronquítico crónico no produce ninguna alteración, en cambio el enfisematoso sí. ¿Okay? Respecto a la coloración de la piel, la cianosis, por ejemplo, en los pacientes con enfisema no se ve cianosis, es un paciente rosadito por el contrario, ¿no? Mientras que en los bronquíticos crónicos sí. ¿Qué pasa con los ruidos respiratorios? Todos en general, continuos o discontinuos, en el enfisema están disminuidos. Acuérdense que están destruidos los sacos alveolares, que están destruidos los alveolos, entonces no van a haber crepitantes o crepitantes. Pueden encontrar ausencia del murmullo respiratorio y también algunos otros síntomas, si hay compromiso de bronquios más superiores. Pero lo normal es no encontrar muchas semiologías. En cambio, en el paciente con bronquitis crónica, sus ruidos son normales. Van a encontrar murmullo presente, van a encontrar roncantes, sibilantes, qué sé yo. Es lo mismo para remarcar que en el enfisema la disnea es más grave, que la tos se presenta posteriormente, que el esputo es escaso, que es mucoso, que las infecciones bronquiales son poco frecuentes. Esto significa que estos pacientes no van a estar hospitalizados generalmente. Un paciente con enfisema que se hospitalice es rarísimo. En cambio, pacientes con bronquitis crónica son los pacientes que tienen hospitalizaciones y unas historias clínicas gruesísimas. 3, 4, 5 hospitalizaciones en el año. En el año. Son ustedes todos los años que tiene el paciente, generalmente. ¿Y por qué? Porque se infectan, porque tienen complicaciones. Y entonces son pacientes que llegan con infecciones casi crónicas y a veces ya con gérmenes que son irreversibles de tratar, resistentes. Entonces tienen una recurrencia en hospitalización tremenda. Tienen una pseudomonas que es difícil a veces erradicar, mejoran un poquito, salen de alta, vuelven a recaer, etcétera, etcétera. Entonces llevan a la insuficiencia respiratoria con mayor frecuencia y pueden morirse más rápidamente estos pacientes, ¿no? Entonces, este es un paciente abotagado, un paciente azulado, cianótico. Mientras que este paciente, vamos, como le decía, muy poco, la insuficiencia respiratoria no se presenta generalmente solamente al final de su etapa, ¿no? Cuando está en una época ya final, donde está dependiente de oxígeno y se complica la cosa. Semiología de estos pacientes. ¿Qué pasa en un paciente con enfisema? Es característico observar que un paciente generalmente delgado, ¿no? El enfisematoso es un paciente delgado, con el famoso tórax en tonel, ¿okay? Que ha perdido mucho peso y que está utilizando toda la musculatura accesoria para poder respirar, ¿no? Ahí van a poder ustedes observar todo lo que se ha descrito en la clase de semiología, ¿cierto? Vamos a encontrar restricciones supraclaviculares, supraesternales, intercostales de repente, y utiliza pues toda la musculatura accesoria, esternocleidomastoideos, trapecio, etc. Todos esos músculos están trabajando a full para poder compensar esa deficiencia que tiene el paciente en lo que se refiere al flujo de oxígeno que ingrese. Son pacientes con mucha taquimia, con expiración prolongada, y la relación está alterada, como hemos dicho, expiración prolongada, y siempre tienen una forma de sentarse característica, siempre inclinaditos hacia adelante, con las manos en las rodillas. Esa es una posición antálgica que tiene y que mejora al paciente un poco su respiración. Esa es una típica posición de un paciente con enfisema. ¿Qué más van a encontrar a veces? Ingurgitación yugular a nivel del cuello,
el llamado tórax tentonel que ya hemos mencionado, con las características, ¿no? Horizontalización de las comparrillas costales, con los signos de Huber, con los signos de Litre, de Litter, y con las famosas dedos hipocráticos, uñas en vidas de reloj que habíamos mencionado en clases anteriores. Mientras que el paciente con bronquitis crónica tiene otra característica, que es un paciente más pícnico, ¿no? Observa un paciente de esta naturaleza, un paciente regordete, con exceso de peso, y no hay taquiña en estos pacientes, su frecuencia respiratoria es normal, siempre y cuando esté en reposo, ¿no? No utiliza la musculatura accesoria en reposo para respirar, respira tranquilamente, y solamente esa disnea se presenta en estadios finales de su enfermedad, ¿no? ¿Okay? Entonces, en estadios finales también empiezan los edemas de miembros inferiores, insuficiencia cardíaca del lado derecho, cor pulmonar, etc. Y entran en insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar. Todos esos síntomas ya se presentan en este tipo de pacientes. Bien, entonces hemos visto en infección en ambos campos, en ambas patologías como se ven, y ahora pasemos a la palpación, a la percusión y ocultación, y tratando de hacer un paralelo entre enfisema y bronquitis crónica. En la palpación, en los pacientes con enfisema vamos a hablar del famoso signo de Dressler, ¿no? En realidad el signo de Dressler se ve en pacientes ya con estadio avanzado de enfisema. Se ven asociados a una pericarditis, ¿no? Y es cuando hay también hipertensión pulmonar y cuando hay una angina de esfuerzo. ¿Qué significa eso desde el punto de vista fisiopatológico? Que hay una insuficiencia del ventrículo derecho para adaptarse al gasto cardíaco, ¿no? Frente a un ejercicio. Entonces, si nosotros utilizamos la palpación, vamos a tratar de encontrar lo que se llama el TRDM, significa encontrar el impulso a nivel paraesternal izquierdo, el impulso sistólico, que significa que también voy a encontrar un segundo ruido, si examino el corazón, un segundo ruido aumentado y desregulado. De repente encuentro un soplo orosistólico también en el foco mitral, que está asociado a lo que es una insuficiencia, perdón, en el foco tricupidio, que está asociado a una insuficiencia tricupidia. Y entonces, junto con una distensión yugular, con una regurgitación yugular, con un hígado grande, un hepatomegalia, con edemas, con ascitis, etc., todos estos signos que corresponden a una insuficiencia cardíaca del lado derecho se suele observar en aquellos pacientes que ya están en estadio final de pacientes con enfisema o con EPOC. ¿Ok? Entonces, eso significa el signo de Dressler, ¿no? Eso se ve más en los pacientes con enfisema, ¿no? En los pacientes con bronquitis crónica tenemos edema, también la pulsación en el borde inferior del lado izquierdo, algo similar. ¿Qué pasa en la percusión? Aquí esto sí es importante. En el video anterior y en la clase anterior hablamos sobre la importancia de la percusión, ¿no es cierto? Y hablábamos también que cuando uno examina un paciente desde el punto de vista de la percusión, tiene que determinar cuál es el borde, en dónde terminan los pulmones y en dónde empieza el diafragma, ¿cierto? Y normalmente ustedes encuentran que el nivel de diafragma se encuentra más o menos en el décimo espacio costal, la décima costilla, y que con la inspiración y expiración en un paciente normal, el diafragma desciende desde la décima costilla hasta la 12ª costilla, o sea, desciende 11 y hasta la 12. ¿Qué significa eso? Significa que un paciente que normalmente
que inspira y expira, hay un movimiento entre estos dos actos de 6 centímetros aproximadamente. ¿Ok? En los pacientes con EPOC, si en un paciente normal hay una movilización de 6 centímetros entre ascender y bajar el diafragma, en estos pacientes con enfisema o con EPOC en general se reduce a la mitad, a 3 centímetros. Y esto está en relación a cómo funciona el diafragma, ¿no es cierto? El diafragma es un músculo que generalmente tiene una forma de paracaídas y que se apoya fundamentalmente en las paredes costales, ¿no? En su gran porcentaje. Y solamente la parte de la cúpula está en contacto con las bases del pulmón. Entonces, es importante que cuando en los pacientes con enfisema, hemos dicho que con el correr del tiempo el diafragma se aplana, pierde esa concavidad, ¿no es cierto? Esa formación tipo umbrella que tenemos y que se aplana. Entonces, ¿qué sucede al aplanarse? Sabemos que normalmente este músculo se apoya en las paredes costales en su mayor porcentaje y solamente en la cúpula, en la base. Entonces, al reducirse el contacto con la pared torácica, ¿qué va a suceder? Que las costillas o los últimos espacios intercostales van a estar bajo efecto de una presión torácica y no abdominales como debería ser normalmente. ¿De acuerdo? Y al estar bajo los efectos de una presión torácica negativa, esta es la razón por la cual estos espacios durante la inspiración se retraen. Me dejo entender, ¿no es cierto? O sea, si yo hago tomar al paciente aire, vamos a observar que en las últimas costillas o en los últimos espacios se van a retraer, se van a contraer a la inspiración. Eso se llama signo de Litten, signo característico en los pacientes con enfisema. Eso respecto al espacio. Pero si ustedes ven las parrillas costales últimas también, que se supone están horizontalizadas, ¿no? Porque el diafragma se transformó. Entonces, a la hora de la contracción, cuando el paciente toma aire y le decimos que inspire, no solamente se meten los espacios, no se contraen los espacios en la expiración, sino que también las costillas tienden hacia desplazarse hacia lados de adentro. O sea, las costillas se desplazan hacia adentro y eso se denomina signo de Huber. En conclusión, en un paciente con enfisema tenemos el signo de Huber y el signo de Litten. Litten en lo que se refiere a espacios y Huber en lo que se refiere a las parrillas costales, que se meten hacia la zona interna, hacia adentro, durante la inspiración. Entonces, estos dos signos son característicos a la percusión, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto, asociados a enfisema fundamentalmente. Entonces, esto que sucede en el enfisema, cuando ustedes van a la percusión en un paciente con bronquitis crónica, no pasa nada. La sonoridad es normal. ¿Ok? Miren, o sea, la percusión es la que marca la diferencia prácticamente entre un enfisema y un bronquítico crónico. A la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? El murmullo vesicular disminuido, obviamente, si no existe alvéolos porque están destruidos, ¿ok? Entonces no vamos a encontrar el murmullo vesicular. ¿Qué encontraremos? Sibilantes, otros estertores en burbuja, algunos estertores vagos o no, pero generalmente no encontramos murmullo respiratorio, ¿no? Como ruidos agregados. Mientras que en pacientes con bronquitis crónica encontramos roncantes, porque la lesión es a nivel de los tubos, roncos gruesos, o sea, solo continuos, gruesos, sibilantes, y a veces en los pacientes que ya están avanzaditos encontramos un galope, ¿no? Diastólico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ok. Esta es una plaquita para más o menos aclarar. Cuando le decíamos que hay destrucción en los casos de enfisema, destrucción del alvéolo, miren esta zona areada.
Se ve aire, no se ven fibras, no se ven estructura parenquimal. Entonces son zonas áreas de bulas, ¿no? Y la trama broncovascular está rechazada porque estas bulas, estos espacios comienzan a ocupar espacio y comienzan a desplazar órganos adyacentes. En este caso, los bronquios, los vasos, arterias, etcétera, son traccionados hacia la zona basal interna. Y esta es un área de efisema. Si le pedimos una lateral, vamos a observar que los hemidiafragmas están achatados, horizontalizados, ¿no es cierto? Nos confirma la versión. Bueno, entonces, el paciente con bronquitis crónica, el paciente con enfisema, van a ir a un EPOC, sí. Y cuando hablamos de EPOC es limitación persistente e irreversible. ¿Okay? Esta limitación persistente al flujo e irreversible era una definición de hace 5 o 7 años. Conforme van apareciendo nuevas armas farmacológicas, se va observando que esto se puede ir mejorando y que hay entidades o fenotipos clínicos que responden mejor al tratamiento de broncodilatadores, etc. Y entonces las definiciones van cambiando. Entonces ya no son persistentes a flujo irreversible, sino ahora ya es progresivo y poco reversible. Entonces con esto, un poco que la definición tácita y ruda de irreversibilidad queda un poco de lado porque se encontraron fenotipos que responden al tratamiento. Entonces, esta asociación de reacción inflamatoria exagerada de las vías aéreas y del parénquima en respuesta a todas estas noxas agresivas que son los gases orgánicos, inorgánicos, las partículas, etcétera, es lo que se define como EPOC, ¿no? Y el diagnóstico, ya hemos dicho, desde el punto de vista espirométrico, con el volumen inspiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada, ese cociente, si es menos de 0,70, es EPOC, pero después de una prueba de estimulación. Pulmones normales, bueno, esto ya no. Los factores de riesgo de EPOC, nuevamente lo estamos mencionando, inhalación del tabaco, fundamentalmente, tabaquismo pasivo, activo. Acá es importante que sepan, cuando ustedes pregunten e interroguen al paciente si fuman, sacar siempre el índice tabáquico. Y el índice tabáquico es el número de cigarrillos que fuma un paciente multiplicado por los años dividido sobre 20. ¿De acuerdo? Ese índice tienen que preguntar en todos los pacientes que son fumadores. Y entonces, si el índice es mayor, está entre 10 a 20, la probabilidad de que haga EPOC es bastante alta. Si el índice es mayor de 20, la probabilidad de que haga cáncer de pulmón es mayor. Entonces, para eso nos sirve el índice tabáquico y poder diseñar nuestro plan de trabajo. También no se deben olvidar que todas las personas, normalmente a los 25 años, comienza a decrecer nuestra función respiratoria. Se comienza a envejecer el parénquima pulmonar. ¿Y esto qué sucede? Lo probamos en el laboratorio cuando hacemos dosaje de una espirometría y medimos el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, vamos a observar que existe una disminución progresiva de la función pulmonar a un ritmo de 20 mililitros por año. ¿Ok? O sea, a los 26, 27, usted va a ir disminuyendo 20 mililitros por año en su BEF1. Eso es en una persona normal. Obviamente, los pacientes con EPOC, que son pacientes patológicos, que están agrediendo la vía respiratoria, inhalando humo de cigarrillo y todas las cosas, este fenómeno se acelera. Entonces la caída del BEF1 es mucho más rápida y muy superior. Miren, si en una persona normal es 20 mililitros por año, en ellos es de 60 a 100 mililitros por año. Entonces es lógico que estos pacientes fumadores frente al no fumador se deterioren más rápidamente. Entonces a los 50, 60 años el paciente ya está con una función pulmonar pobrísima, ¿cierto? Patogenia del EPOC, ya hemos hablado, ¿no? La inhalación de todas las partículas de gases que provocan fenómenos inflamatorios.
también ya lo hemos comentado. Los síntomas. Fundamentalmente en EPOC, la disnea de esfuerzo es básica, ¿no? Lleva el paciente a hacer disnea a los mínimos esfuerzos, disnea en reposo. Empieza desde a medianos esfuerzos, ¿no? A subir escaleras, a caminar recto, y hasta ir avanzando a cuestiones elementales mínimas, ¿no? Llega un momento en que ya no puede ni caminar ni respirar. Y están dependientes de oxígeno, de un balón de oxígeno. Su vida depende de un balón de oxígeno. Cuadro clínico, como hemos dicho, pues podemos encontrar de todo. Podemos notar sibilancias, si es un paciente con bronquitis crónica, ¿no? Si la disnea es nocturna, con sibilancias, muy parecido al asma y la insuficiencia. Estos son los casos que responden mejor. Esos que tienen sibilancias nocturnas, que es un fenotipo mixto, digamos, ¿no? EPOC-asma. Entonces, esos pacientes responden mejor a la terapia broncodilatadora y por eso es que al final el EPOC se ha definido como, se ha quitado el concepto de irreversibilidad o de irreversibilidad a poco reversible, ¿no? Entonces, debido a esta aparición y el descubrimiento de dentro de los fenotipos clínicos que existen en EPOC, del mixto del EPOC-asma o asma-EPOC, que responden al tratamiento, hacen que el pronóstico, y ojalá, y la gran mayoría de los pacientes con EPOC pertenezcan a este subtipo, digamos, a este fenotipo, sería formidable porque podríamos mejorar a estos pacientes su calidad de vida y la progresión de vida que tienen, ¿no? Entonces, estamos en eso. Bueno, soplador rosado, abotagado, y el final, ¿no? Un paciente dependiente de oxígeno. Cuadro clínico, ya lo hemos revisado, la inspección, tórax en tonel, que significa hiperinsuflación pulmonar, activación de toda la musculatura accesoria respiratoria, una gran dificultad respiratoria, y que ven ustedes en esto, ¿no? Un paciente con un tórax normal y un pulmón insuflado, ¿no? Aumentado de volumen, hiperinsuflado, con el diafragma aplanado, sigue manteniendo su conformación normal y anatómica. Percusión, ya lo hemos comentado, de los signos de Litter, los signos de Hoover, el murmullo disminuido, tiempo prolongado. Diagnóstico se hace con la espirometría y con el índice de Tiffany, ¿no? BEF1 sobre capacidad vital forzada por debajo de 0.7 y es diagnóstico de EPOC. Diagnóstico diferencial con bronquiectasias, con asma, fundamentalmente, ya no vamos a insistir en eso. Muy bien, y creo que esta es la última lámina. No sé si existe alguna pregunta. Aló. Doctor, si se le escucha. Sí. ¿Alguna pregunta respecto al tema? ¿Algo que no ha quedado claro? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, escucho. Doctor, usted estaba mostrando una lámina donde sale una espirometría y dijo de que había una diferencia puntual entre EPOC y asma. ¿Cuál era, doctor? Disculpe, no logro entender. La diferencia fundamental en la espirometría es, cuando hablamos de asma, estamos hablando del volumen respiratorio forzado al primer segundo. Eso es lo que evaluamos. Si el volumen respiratorio forzado en un paciente con asma está disminuido, lo estimulamos, usamos salbutamol, le damos una dosis de 200, 300, hasta 400 microgramos, o sea, 4 puff, esperamos 20 minutos y volvemos a hacer la espirometría. Después de los 20 minutos y observamos.
que el volumen expiratorio forzado ha mejorado en relación al basal en un 200 mililitros o más del 20% del inicial o más del 12%, significa que ese es un paciente reversible. Y la reversibilidad da el diagnóstico de asma. ¿Entendido? Sí, doctor, ya entendí. Ok. En el EPOC es diferente. En el EPOC tienes que jugar con el índice de Tiffany, ¿no? O sea, el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada. Entonces, en este tipo de pacientes, si es más de 0. Mayor de 0.7 o más del 70%, si quieres, o menos del 70%, estamos hablando de EPOC, ¿no? ¿Otra pregunta? Doctor, buenos días. Sí, Doctor, nombre. cuando estaba hablando de bronquitis crónica, mencionó que la tos era persistente y productiva en las mañanas. Y esto, después de algunos años, no sé cuántos años, va a producir EPOC. La pregunta es ¿el índice tabáquico debe ser necesariamente mayor a 10 o hay un mínimo? O sea, le podemos decir al paciente que deje el cigarro, pero no lo va a dejar porque es un vicio para él. Más o menos, ¿qué tendría que hacer el paciente con bronquitis crónica que ya está con tos matutina para, bueno, que no llegar al EPOC, ¿no? O siempre va a llegar. Depende, pues, si es un paciente con bronquitis crónica, ya definido, ¿no? Y que es un paciente que tiene que controlarlo fundamentalmente porque el paciente se complica por reinfecciones virales o bacterianas. Entonces ya la lesión estamos hablando de un paciente que ya tiene la lesión determinada, ¿no? Ya tiene el diagnóstico, ya es un paciente tosedor, más de 2 años, a cada rato, etcétera, ¿no es cierto? Que va siempre y se infecta. ¿Qué hacemos con ese paciente? Generalmente lo tenemos con antibióticos casi todo el año. Lo tenemos con fluorificantes, lo tenemos, etcétera, y evitar infecciones virales, bacterianas, y mejorarle una serie de condiciones para evitar que el paciente se siga complicando. Lastimosamente es un paciente irreversible, no hay cambios, no hay cambios. Los cambios se tienen que hacer antes de, o sea, prevenir eso es evitar que si un paciente tose 1 semana, 2 semanas, un mes, hay que tratar de buscar cuál es la causa, ¿no? Y ya hemos revisado ahí la cantidad de enfermedades congénitas, adquiridas, exposiciones a una serie de elementos orgánicos o inorgánicos que inhalamos y que han irritado la vía aérea durante mucho tiempo. Al final el producto es ese, ¿no? Ahora, otra cosa es que el paciente llegue a la bronquitis crónica por consumo de tabaco. Entonces, ese es otro tema, ¿no? El tabaco ya hizo su trabajo y esa lesión se produce pues digamos, en los pacientes de acuerdo a su disponibilidad genética. Yo conozco muchos pacientes fumadores, fumadores de 15, 20, 30 años, y que no tienen ni un signo ni síntoma relacionado con bronquiectasias, ni con bronquitis crónica, ni con EPOC. Los seguimos, los sigo, y cuando el paciente ya tiene más de 70, 80 años, fuma y no pasa nada. Los controlo cada año con tomografía. Tiene su tosecita, pero no ha hecho ni cáncer, no ha hecho ni EPOC, ni ha hecho ni nada. Entonces, cuando uno comienza a estudiar a ese paciente, genéticamente es diferente. Pues, es uno de los tocados, ¿no? Dentro del 100% de la población existe un 2, 3, 5% de gente que tiene una genética extraordinaria, ¿no? Y resiste todo. Son los que viven 100 años, 90 años, 91, 98 años.
Entonces, salvo ese grupo etario de pacientes que son los afortunados, el resto sí. El resto somos Doctor, comunes silvestres que caemos en esto. Sí, doctor, ¿sus pacientes por casualidad no serán de raza negra? ¿Eso que no, menciona? no. Ay, Los ay, pacientes, los pacientes de raza negra más tienen tendencia a tener hipertensión esencial, primaria y algunas enfermedades hematológicas, ¿no? Sickle cell anemia, esas cosas. ah, porque yo también conozco unos vecinos que son de raza negra y vivieron muchos años, muchos. A los 95 años ya fallecieron, pero fueron fumadores toda su vida. Bueno, gracias, doctor.